Buenas con todos, espero que se encuentren muy bien y por aquí una vez más con un nuevo video. En esta oportunidad voy a explicar cómo realizar el diseño de los muros estructurales o mayormente conocido como placas. ¿Ok? Este es un Excel automatizado. En los que ya han visto videos anteriores de mi canal ya saben que yo realizo Excel automatizados en donde hago de que ustedes coloquen el menor número de datos posibles para que obtengan el resultado final. ¿Ok? Para que, bueno, el que quiera este, esta hoja de cálculo automatizada, voy a dejar mis contactos en la descripción del video para que ustedes me puedan contactar y yo les doy la información de cómo obtenerlos. Para los que obtengan la hoja de cálculo, debo aclarar que las únicas celdas en donde ustedes van a digitar algún valor es en estas celdas que están sombreados de color celeste. Son las únicas celdas en donde ustedes van a digitar algún valor, porque eso ya son datos propios. ¿Ok? Lo demás no se toca, no se borra, no se modifica, no se hace nada, porque si no el Excel va a dejar de funcionar. ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar con la explicación del diseño de muros estructurales o placas. Vamos a empezar con los datos. Necesitamos la altura típica de por nivel por cada planta, que en este caso es 2,80 metros, y el número de niveles de, bueno, de la edificación en donde se va a colocar la placa, que en este caso es 9. Ahora, la altura de la placa, la altura total de la placa, es básicamente el número de niveles por la altura típica por nivel, y da este resultado de 25,20 metros. Necesitamos como dato el peso último, el momento último y la cortante última. ¿Ok? Estos valores, ustedes, eso se hace un cálculo aparte que ustedes deben colocar en este Excel. También vamos a necesitar la resistencia a la compresión del concreto, que es 210, puede variar a 280 y así. Ustedes colocan aquí el que crean conveniente, en este caso es el 210. Tenemos la resistencia a la afluencia del acero, que es 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y aquí en el gráfico aparece la altura total de la placa, que son 25,20 metros como se había calculado acá. Como primer punto, vamos a realizar el predimensionamiento. ¿Qué necesitamos para el predimensionamiento de la placa? Vamos a necesitar la cortante basal, que esto también es un cálculo aparte. Si no saben cómo sacarlo, tengo un video ahí en mi canal también que es para hallar la cortante basal. ¿Ok? Realizan esos cálculos y obtienen el valor acá en kilogramos, 45.500. Tenemos el factor de reducción que es dato. Y otra vez aquí tenemos la resistencia a la compresión del concreto, que es un dato que vamos a necesitar para el predimensionamiento. Ahí está, de 210. Y tenemos el espesor de la placa. Aquí para el espesor de la placa, como mínimo, debe de ser 20 centímetros. Aquí está. T debe ser mayor o igual a 20 centímetros o 0,20 metros. Aquí vamos a asumir no el mínimo, sino le vamos a subir a 25 centímetros. ¿Ok? Aquí está. 25 centímetros. ¿Correcto? Vamos a, y aquí vamos a hallar la longitud de la placa. ¿Cómo se halla? Con esta fórmula. Ahora, ¿por qué está LX? Aquí porque la placa está en la dirección X. Voy a hacer aquí un grafiquito. Imaginemos que ese es todo su área y aquí vamos a colocar las columnas, por decir, ¿ok? Pero en esta parte vamos a necesitar placas. Bueno, ustedes ya saben, según el sistema de coordenadas, esto de aquí será X y esto de aquí será Y, ¿cierto?
Entonces, vamos a colocar aquí unas plaquitas, vamos a necesitar acá. Un momento aquí con esto, acá y acá, que están en el sentido X, ¿ok? Es por eso que acá tienen LX, la longitud en X. Ahí está, esas plaquitas en el sentido X. ¿Correcto? Pero las fórmulas son las mismas, sea el sentido cual sea. Entonces, para hallar la longitud de la placa vamos a usar esta fórmula, que es la cortante basal, esta, sobre este factor de reducción por 0,53 por la raíz cuadrada de la resistencia al concreto por B por 0,80. ¿Ok? Aquí está. Aquí. Este de acá. ¿Ok? B sería aquí el T. Aquí lo voy a cambiar para que no se confundan. Este es T. Ahí está. T, 25 centímetros por 0,80. Ahí está. El T. Realizando los cálculos vamos a tener una longitud de esta plaquita de 348,48 centímetros. Esto lo redondeamos a un múltiplo de 5 superior y nos queda como 350 centímetros, que a su vez lo vamos a pasar a metros. Aquí está en el gráfico, 3,50 metros. Listo, ya tenemos la longitud y el espesor de la placa. Esto lo voy a borrar porque ya lo expliqué. Ahora nos vamos acá al paso 2, que es la verificación. Vamos a ver si esta plaquita va a necesitar elementos de confinamiento. ¿Ok? Que por lo general sí, sí debe llevar, pero vamos a realizar la verificación. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el peso último, el momento último, que lo tenemos aquí en los datos. Vamos a necesitar el centro de la placa, que se halla esta longitud entre 2. ¿Ok? Tenemos el centro de la placa. Luego tenemos el área de la placa, que es la longitud por el espesor. Luego la inercia de la placa, que se va a hallar con esta formulita, que es este espesor por la altura al cubo sobre 12. ¿Ok? Ahí está. Esta base o esta longitud por la altura, ahí está. Este espesor por la, bueno, aquí sería acá, lo voy a cambiar para que no se confundan. La T por L, ahí está, mejor. Esta T por L al cubo sobre 12, ¿correcto? Y ahí tenemos la inercia de la placa. Voy a borrar esto. Listo. Luego vamos a hallar el esfuerzo a la compresión máxima, que se halla con esta fórmula. Aquí vamos a tener dos fórmulas, uno con positivo y uno con negativo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener dos resultados, uno usando el positivo y el otro usando el negativo. Vamos a necesitar este peso último sobre el área de la placa más el momento último por el centro de la placa sobre la inercia, con positivo y con negativo. Y aquí nos va a salir las dos respuestas. ¿Ok? Aquí elegimos el mayor. Esto sería el esfuerzo a la compresión máxima. Elegimos el mayor. Luego tenemos este esfuerzo a la compresión mínima o mínimo, que se halla con esta fórmula. Es 0,20 por la resistencia a la compresión. ¿Para qué necesitamos todos estos datos? Para que cumpla esta condición, que nos dice que el esfuerzo a la compresión máxima, esto el mayor, el que hemos hallado, debe ser mayor al esfuerzo a la compresión mínimo, que es 42. Entonces, aquí nos damos cuenta que sí cumple, por lo tanto, sí requiere elementos de confinamiento. Si este de aquí fuese menor, el de aquí, por ejemplo, le voy a poner 10,
Aquí esto ya no es mayor, ¿cierto? Esto ya sería menor al de acá, por lo que no requiere elementos de confinamiento. Aquí ya esta descripción sale automáticamente, pero en nuestro caso sí requiere. ¿Ok? Ver esta otra formulita lo voy a eliminar. Listo. Nos vamos al paso 3. Vamos a diseñar esos elementos de confinamiento, porque aquí sí requería. Entonces, como primer punto, en este paso es el predimensionamiento de estos elementos de confinamiento. ¿Cómo se halla? Vamos a tener dos longitudes. Una con la fórmula que es 2 por el espesor y la otra es 0.1 por la longitud. Aquí está. 2 por el espesor y 0.1 por la longitud. Vamos a tener dos longitudes, de las cuales vamos a elegir la mayor. Aquí está, esta es la longitud final, LC. Ok, aquí está, 0.50 para ambos elementos de confinamiento, que son como una especie de columnitas. Ok, luego de este elemento de confinamiento, vamos a hallar el espesor que será el mismo espesor que el de la placa. El de la placa, el espesor es 0.25, por lo tanto, el espesor de esos elementos de confinamiento también serán 0.25. Y listo. Ahí tendríamos el predimensionamiento. Ahora nos vamos al cálculo del acero para esos elementos de confinamiento. Vamos a hallar el acero mínimo que se halla con esta fórmula. Es el 1% del área de estos elementos de confinamiento. ¿Cómo es el área? Es el espesor por la longitud. Ahí está. Y ahí tenemos, este es el acero mínimo que vamos a necesitar. Luego aquí en estos de aquí, en estos pasos, primero vamos a elegir aquí el diámetro del acero que vamos a utilizar. En este caso es 1. Según ustedes elijan, aquí va a cambiar el área del acero seleccionado. ¿Ok? Por ejemplo, este es 7 octavos y su área es 3.87. Le vamos a dejar en 1 y aquí cambia a 5.10. Todo cambia automático. ¿Ok? Luego aquí en el N vamos a elegir el número de varillas que vamos a necesitar. Voy a hacer un gráfico aquí, un momentito. Acá. Y el rojo serían, o bueno, esperen un momentito. Era 50 por 25, esto es más grande. Ahí. Por lo que vamos a necesitar, por ejemplo, aquí 4 a 0 de 1 pulgada. Que lo podríamos poner en 6. ¿Ok? Ahí está, en 6. Y lo vamos a dejar en 6, a ver. Y aquí todavía no vamos a hacer nada, lo vamos a dejar en 0. En 6. Aquí en 6. Momento, listo. Entonces acá tenemos un área total de 30.6. Esta área total sabemos que por cada acero de 1 pulgada es 5.10 centímetros cuadrados, pero nosotros tenemos 6 varillas. Entonces se multiplica el número de varillas por el área del acero y tenemos este resultado. ¿Ok? Entonces, para que esto cumpla, se tiene se tiene esta condición de que el acero mínimo debe ser menor e igual al acero total. Y como ustedes pueden ver aquí cumple, ¿cierto? Con estos 6 aceros que hicimos aquí la gráfica, Q está cumpliendo, ¿correcto? Si quizá nosotros tenemos aquí de 5 octavos, 6 aceros de 5 octavos. Aquí, disculpen, aquí no estaría cumpliendo, por lo que aquí podríamos poner 8 y estaría cumpliendo. Aquí serían acá, este rojito.
acá, aquí tendríamos 8. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí más o menos. También ahí estaría cumpliendo. Esto sería válido de esa distribución. Aquí quizá le bajamos. Vamos a ver a media. Aquí ya no estaría cumpliendo y no le vamos a poner 10 porque ya estaría muy aglomerado. Aquí podríamos, lo que vamos a hacer es, aquí le colocamos 4 y aquí buscamos una varilla de media superior a una varilla de media, le vamos a poner de 1 pulgada, por ejemplo. Le vamos a poner 4. Y esta combinación ya estaría cumpliendo también, por mucho, poco más del doble, ¿cierto? Y aquí le podríamos poner también 6 y aquí 2, te estaría también cumpliendo. Esta es una especie de, vamos probando las varillas sin aglomerar, por supuesto. Y en este caso le vamos a dejar 4 aquí y 4 varillas de 1 pulgada también. ¿Ok? Entonces, esta suma de áreas totales va a ser esto. 25.56. Entonces, esa suma es mayor o igual al acero mínimo que se halló aquí. Por lo tanto, estaría cumpliendo. Y aquí está lo que vamos a tener al final. El acero sería 4 aceros de media más 4 aceros de 1 pulgada. Y esto quedaría tal que así. Esto acá. Tenemos una varilla aquí de media. O le podemos poner aquí de 1 pulgada en las esquinas. El de mayor dimensión en las esquinas. Y aquí le voy a poner el de las 4 que son las 4 restantes que son de media pulgada. Y listo, ahí están las 8 varillas, 4 y 4. Con esa distribución estaría cumpliendo la condición, ¿correcto? Ahora nos vamos a hallar la carga última de los elementos de confinamiento. Recuerden que estamos en los elementos de confinamiento, ¿ok? Los elementos de borde. Vamos a necesitar el peso último, el momento último que están en los datos, ¿ok? Vamos a necesitar la longitud. Esta longitud va a ser esta. Desde los ejes de estos elementos de confinamiento y toda la, bueno, desde los ejes básicamente. ¿Ok? Porque aquí estarían, porque todo sería 350. Acá está, disculpen, cuadrado acá. Acá, caray, caray, caray. Listo, entonces aquí y aquí. Aquí son 0.25, 0.25. Entonces de aquí desde el eje. Quedarían 3. De 350 quedaría 3 porque se hace desde el eje. ¿Ok? Eso está acá. Es básicamente lo mismo. Y ahí tenemos la longitud. Tenemos la carga última. Esta carga última se halla con esta formulita, que es el peso último sobre 2 más el momento último sobre la longitud. Reemplazando valores, vamos a tener una carga última para los elementos de confinamiento de 188.33 toneladas. Ok, vamos a tener luego este factor phi, que bueno, ese es el único factor, eso se deja ahí tal cual. Tenemos el factor sub E, también es un factor establecido. Luego vamos a tener la resistencia a la compresión del concreto. De kilogramos centímetro cuadrado lo vamos a pasar a toneladas, ¿correcto? Porque aquí los datos están en toneladas metro. Luego aquí vamos a tener la resistencia a la afluencia, bueno, de la afluencia del acero, que es 4200, pero aquí está en toneladas. Tenemos el área de los elementos de confinamiento, que esta área es básicamente pues la longitud por el espesor en centímetros cuadrados. ¿Ok? Tenemos el área del acero total usado, recuerden que fue esta
este 516 más el 20.4, que nos da 25.56. Ahí está. Y vamos a hallar la carga nominal. ¿Cómo se halla? Con esta fórmula. Tenemos este factor phi, este otro factor phi sub e, tenemos el 0.85 por la resistencia al concreto, por el área de los elementos de confinamiento menos el área del acero más la resistencia a la flecha del acero más el área del acero. ¿Correcto? Ahí está. Reemplazando valores ya tenemos aquí la carga nominal. Pero aquí vemos que este de acá, esta carga nominal debe ser mayor e igual al peso o a la carga última, que como podemos ver aquí no está cumpliendo. Entonces, simplemente aquí le vamos a incrementar. Por ejemplo, aquí le vamos a poner de 5 octavos. Aquí sigue cumpliendo y aquí ya cumplió. ¿Listo? ¿Me dejo entender? Esto es básicamente, a ver, no debería decirse un juego, pero sería probar las dimensiones o los diámetros de acero hasta que cumpla. Porque cada diámetro va a tener su área de acero seleccionado y su propia resistencia. ¿Correcto? Entonces aquí ya estaría cumpliendo. Eso es respecto a los elementos de confinamiento. Ahí ya estaría todo ok, porque cumple. Luego nos vamos al diseño por corte, pero ya de la propia placa. Que vamos a necesitar, o bueno, va a haber dos puntos, que es la cortante nominal y la resistencia al corte del concreto. Vamos primero a la cortante nominal. ¿Qué necesitamos? La cortante última. Vamos a necesitar la resistencia del concreto, el área de la placa. No creo que haya problemas con el área de la placa, que es esta. Aquí está, que lo habíamos hallado. Y vamos a hallar la cortante nominal, que es con esta fórmula, 2.6 por la raíz cuadrada de la resistencia al concreto por el área de la placa. Y ahí tenemos el resultado de 329.68 toneladas. Luego hallamos la resistencia al corte del concreto. ¿Qué necesitamos? La altura de la placa, que está en los datos, la longitud final de la placa, que es todo, incluyendo los elementos de confinamiento. Aquí vamos a hallar la relación entre la altura y la longitud, es dividiendo, básicamente, y según ustedes, y según elijamos, o según este sea el resultado, vamos a tener el A sub C, que si esta relación es menor e igual a 1.5, este A sub C será 0.80. Y si esta relación es mayor e igual a 2, este A sub C será 0.53. Por lo que este estaría cumpliendo la segunda opción. ¿Cierto? Correcto. Luego necesitamos el área de la placa, que también ya lo hemos hallado. Y luego hallamos la cortante del concreto, que es con esta fórmula. Es el A sub C por la raíz cuadrada de la resistencia al concreto por el área de la placa. Todos estos valores lo tenemos, reemplazamos y tenemos un resultado de la cortante del concreto de 67.20. Ahí está. Aquí tenemos el factor de reducción de 0.85 y hallamos la cortante del acero, que es con esta fórmula. ¿Ok? Que es la cortante última sobre este factor de reducción menos la VC, que es el cortante del concreto. Y ahí está, 97.50 toneladas. Luego vamos a hallar el cálculo del acero. Tenemos dos puntos, el acero horizontal y el acero vertical. ¿Ok? Según un Reglamento Nacional de Edificaciones, E060, tenemos que la cuantía mínima para los elementos horizontales es de 0.0025. Eso es dato. Luego vamos a hallar una cuantía real que se halla con esta fórmula, que es este VS, que es la cortante del acero, sobre
el área de la placa por la afluencia del acero. Reemplazando valores tenemos la cuantía real. De estos dos elegimos el mayor, que es 0.027. Esta es la cuantía real final del acero horizontal. ¿Ok? Luego vamos a hallar el área mínima del acero. Recuerden que estamos en el acero horizontal, área mínima del acero, que se halla con esta fórmula. Esta cuantía real final, este P sub H, que es de aquí, que hemos hallado, por el espesor de la placa por un metro. Aquí lo vamos a multiplicar por un metro. Pero como está en centímetros, este metro lo vamos a pasar a centímetros, que serían 100. Reemplazando valores tendríamos un área mínima del acero horizontal 6.63 centímetros cuadrados. Ese sería el área mínima. Luego aquí elegimos el diámetro del acero que vamos a utilizar, en este caso es 3 octavos, y según elijamos aquí va a cambiar el área del acero seleccionado. Luego vamos a hallar el número de varillas. ¿Cómo se halla? Con esta fórmula. Este área mínima del acero horizontal sobre esta área del acero seleccionada. Vamos a tener 9.34, lo que vamos a redondear a un número entero, porque no existe 9.34 varillas, ¿ok? Lo pasamos a 10 varillas. Cerramos. Luego aquí el área del acero total usado, aquí está, es básicamente, sabemos que por una varilla de 3 octavos es 0.71 centímetro cuadrado, pero nosotros tenemos 10. Entonces se multiplica nada más y ahí tenemos el área del acero total usado. Luego hallamos el espaciamiento, que es con esta fórmula, que es 2 por cada metro por el AV. ¿Ok? Este AV sobre ASH, que es el de acá, el área mínima del acero horizontal. Ahí está. Ok. Este AV es aquí, esperen un momentito. Este es AS para que no se confundan. Ese es el acero, el área del acero seleccionado. Reemplazando valores tenemos este resultado, pero esto lo vamos a redondear a un múltiplo de 5. Ahí está. Aquí lo podrían redondear hacia adelante, pero a, a opinión personal yo prefiero redondearlo hacia atrás para que el espaciamiento no sea tan amplio. ¿Ok? Y debe cumplir esta condición, que es el ASH, que es el área del acero horizontal mínimo, debe ser menor o igual a lo que hemos usado, que es este. Recuerden, ¿okay? 10 varillas de 3 octavos suman esto, por lo que cumple. Y esto sería la disposición final, que es 10 varillas de acero de 3 octavos a cada 20 centímetros. Luego vamos a hallar el acero vertical. Igual tenemos esta cuantía mínima, según norma, que es 0.0025. Vamos a hallar la cuantía real, pero con esta fórmula, que es 0.0025 más 0.5 por 2.5 menos esta altura de la placa sobre la longitud, ¿ok? Por esta cuantía mínima, según reglamento, menos 0.0025. Ahí está. Reemplazando valores sale este resultado, 0.0021, por lo que de estos dos elegimos el mayor. ¿Ok? Vamos a hallar el área del acero mínimo, que es con esta fórmula, esta cuantía, la mayor, por el espesor de la placa por cada metro. Ahí está. Pero como es en centímetros, este metro lo vamos a pasar a centímetros. Listo. 6.25. Este es el área mínima del acero vertical. ¿Ok? Aquí vamos a elegir el diámetro del acero que vamos a utilizar,
que es 3 octavos, vamos a tener su área del acero, que es 0,71. Vamos a hallar el número de varillas, que es este ASV, que es el área mínima del acero, 0,25 sobre este área del acero seleccionado. Vamos a tener 880 en lo que se redondea a 9 varillas. ¿Ok? Luego vamos a hallar el área del acero total usado, que es este 9 varillas por su área de acero. 0,71, lo que nos da a 6,39 centímetros cuadrados. Luego vamos a hallar el espesor o el espaciamiento, lo que se hace con la misma fórmula que hemos hallado anteriormente, que es 2 por cada metro por, este es el AS para que no se confundan, este AS, sobre ASH, que es el de aquí. Bueno, aquí es ASV porque estamos en el vertical. ASV. ¿Ok? Básicamente esto sería el... Y ya saben, aquí bueno, yo lo redondeo hacia atrás para que el espaciamiento no sea tanto. Y esto debe cumplir otra vez esta condición de que este ASV, que es el área mínima, debe ser menor o igual a lo que estamos usando, que es 6,39, por lo que cumple. Entonces quedaría así. Vamos a necesitar para el área del acero vertical 9 varillas de 3 octavos a cada 20 centímetros. Y aquí estaría el detalle del modo estructural o de la placa. ¿Ok? Aquí están los elementos de confinamiento de 25 por 50. Y aquí están bueno, el acero, la distribución del acero. Recuerdan que fueron 8, 4 de 5 octavos y 4 de 1 pulgada. Ahí están. Igual aquí, lo mismo. Y tenemos la propia placa que es todo. Tenemos el área del acero vertical, 9 varillas de 3 octavos a cada 20 centímetros. Y tenemos el área del acero horizontal, que es 10 varillas de 3 octavos a cada 20 centímetros. Y ahí estaría la gráfica bueno, de la placa, del modo estructural. Lo que es todo de 350 por 0,25. Y ahí estaría el diseño de una placa o de un muro estructural. Espero me haya dado a entender, haya explicado bien. Espero hayan entendido y cualquier duda, cualquier consulta, dejen en los comentarios que yo gustosamente les voy a responder. Ya saben, el que quiera adquirir este Excel automatizado como los otros Excel automatizados también que tengo, un momentito, donde estamos acá. Estos también, todos estos Excel automatizados los tengo, ok. Simplemente dejaré los datos en la descripción del video y ustedes me pueden contactar y yo les doy la información de cómo obtenerlos. Este es mi canal, por si quieren suscribirse, no está de más, se los agradecería, pero si no quieren no pasa nada, no es obligatorio. Y hay diferentes temas que ustedes pueden ver, ¿ok? Entonces, eso sería todo respecto al video, espero hayan entendido y cualquier cosita lo dejan en los comentarios. Eso sería todo y nos vemos hasta un próximo video. Chao.